¿Qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos
algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Muy bien, gracias por su paciencia. Eh, bueno, continuando con el programa, pues ya vieron la interpretación, hemos visto la interpretación de la Biblia en cuanto a los principios literarios, vieron todos los géneros literarios con el profe, lo último que vieron con el profesor Carlos. Ahora vamos a seguir con la interpretación de la Biblia, pero ahora vamos a enfocarnos en los principios teológicos. Entonces, ¿qué vamos a ver de estos principios teológicos? Bueno, a ver una pequeña introducción, después esos criterios teológicos que la Iglesia nos ofrece, los sentidos de la escritura inspirada, el sentido literario, el sentido espiritual. Hay muchos otros sentidos en los que se lee la Biblia. Hoy vamos a centrarnos solamente en estos criterios, el punto uno y 2, la introducción y los criterios teológicos. Es lo que vamos a ver, lo que alcancemos a ver el día de hoy. Entonces, continuando. San Hilario de Poitiers decía que la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Esto lo vamos a ir entendiendo más adelante. ¿Por qué San Hilario decía esto? Cuando Dios se expresa en el lenguaje humano, emplea matices, todos aquellos con una gran flexibilidad y aún acepta esos límites. O sea, todo lo que hemos visto en la parte anterior de los principios literarios son cosas muy interesantes, son elementos interesantes, pero pues es importante saber que todo aquello tiene límites. Por eso no ha de descuidarse ningún aspecto de el lenguaje, de los condicionamientos humanos, de la palabra de Dios, pero más adelante tendremos que entender que sí son importantes los principios, toda la parte del lenguaje humano, ha de cuidarse todos esos, se ha de entender bien el condicionamiento de cada escritor sagrado, cada geógrafo, pero eso no es suficiente, no es suficiente que nosotros nos quedemos con aquello, sino que vayamos a más. Porque para entender la Sagrada Escritura necesitamos hacerlo desde la fe de la Iglesia. Porque con aquello nos quedaríamos en una parte meramente académica, nos quedaríamos en una parte meramente no solo de la literatura, nos quedaríamos solamente pues con incompletos más bien. Por tanto, necesitamos de la fe de la Iglesia para que podamos integrar bien todo lo que Dios quiso decirnos en estos textos sagrados. Y esto nos lo dice la Dei Verbum en el número 13. Recurrir a los principios teológicos es necesario para una completa interpretación. Estos no son menos importantes que los principios literarios que hemos visto. Si nosotros nos quedáramos solo con principios literarios, entonces la escritura sería letra muerta.
dice la Dei Verbum 12, la escritura se ha de leer, interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. ¿Cuál es la finalidad por la que fue escrita? No solo para que tuviéramos poemas, eh, para que tuviéramos parábolas, para que tuviéramos textos sapienciales, sino la finalidad es otra y por eso se necesitan estos dos elementos estrechamente, que estén estrechamente unidos. Por una parte la parte literaria y por otra parte la teología. Así que la Sagrada Escritura la hemos de leer en la fe, de la misma manera que surgió en esa fe y con ese testimonio de fe. Por tanto, ¿cuáles son esos principios teológicos que nos ofrece la Iglesia a través del Concilio Vaticano II? Nos habla de tres criterios para que entonces nosotros interpretemos la Biblia conforme al Espíritu que la inspiró y no conforme a criterios meramente humanos y no con criterios subjetivistas. Por tanto, si nosotros lo hacemos así, desde la iglesia, con la iglesia, conforme a ese espíritu, entenderemos el verdadero sentido de todos esos textos sagrados. ¿Cuál es el primer principio? Principio teológico que el Concilio Vaticano II nos ofrece para que hagamos una sana interpretación, una completa interpretación. Nos dice el concilio que por muy diferentes que sean los estilos, los contenidos de los diferentes libros que la componen, como ya lo hemos visto, cada agiógrafo escribe de acuerdo a su personalidad, cada, cada texto que nos encontramos de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los descubrimientos hasta ese momento, ¿verdad? Estos estilos, estos contenidos distintos, pues componen junto con la tradición de la iglesia, con la fe de la iglesia, una unidad. La unidad que Dios quiso que se diera y que se hiciera y que se encarnara en el mismísimo Jesús. Por eso recuerden las palabras de San Jerónimo: desconocer las escrituras es desconocer al mismísimo Jesús. Entonces, la unidad de estilos, contenidos desde la fe concluye en una persona que es el mismísimo Jesús. No entenderíamos el Antiguo Testamento sin Jesús. Así que me gustaría si alguien puede leer Lucas 24, 25 al 27. Lo puede ir buscando y después cuando lo tengan nos dicen, mientras yo continúo. No estudiar la Biblia como una de textos desprovistos de relaciones entre ellos. Si nosotros nos quedamos solamente en la parte literaria y nosotros no tenemos en cuenta el tema de la fe en el que fueron escritos estos textos, entonces, pues nos quedamos, vuelvo a recordar, nos quedamos nosotros incompletos. Se queda para nosotros esa información que Dios nos ha querido dar, o más bien no esa información, sino ese mensaje que Él nos ha querido dar, se queda incompleto. Así que la Biblia es un conjunto de testimonios de una misma gran tradición. Por eso los métodos meramente literarios no van a ser suficientes, porque consideran cada escrito aisladamente. ¿Alguien ya tiene el texto de Lucas, perdón? Sí, padre, ya lo tengo. A ver, adelante. Bueno, dice, Jesús les dijo, qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él.
Perfecto, pues eso, ahí está. O sea, que nosotros hemos de entender la Sagrada Escritura en todo su conjunto y cómo concluye en el mismo Jesús. Como todo lo que ahí se dice concluye en la persona de Jesús. Por eso el conocimiento de Jesús, sí, a través de lo que nos narran los textos sagrados, pero a través de la experiencia personal de cada uno, nos ayuda a entender mejor la Biblia, nos ayuda a entender mejor lo que ahí se contiene. Por eso hoy les decía en la misa que se necesita un corazón de niños, se necesita un corazón sencillo. Es verdad que ahorita nosotros podemos estudiar todos estos principios, podemos saber, tal vez alguno de ustedes sepa algo de griego, de hebreo, y pueda tener otros conocimientos acerca de la Biblia, pero si no nos hacemos con un corazón de niños, entonces mucho de lo que nosotros podríamos captar, entender y de lo que podría calar en nuestra vida no se podría llevar a cabo. Entonces, no seamos duros de corazón, entendamos que todo, todo ese, toda esa revelación de Dios a través de los profetas, a través de los apóstoles, todo eso pues se resume en el mismo Jesús. Y les decía que la Biblia no la hemos de estudiar como textos aislados, sino como un conjunto de todos esos testimonios que ya nos decía el video que les puse al inicio. La primera carta a los Corintios de San Pablo, en el capítulo 14, nos dice algo, algo interesante que a Santa Teresa de Jesús, pues le decían, ¿verdad? Sacaban ese texto de San Pablo a los Corintios para cuando ella estaba realizando su fundación, pues como quererla acallar. Y entonces Santa Teresa responde después muy bien, ¿verdad? De que no podemos quedarnos solamente en una parte de la Biblia, sino que la hemos de leer en su conjunto para que entendamos el mensaje. Y le decían a ella, pues mira lo que dice la primera carta a los Corintios, que las mujeres guarden silencio en las asambleas, no les está permitido hablar. Eso es lo que agarraron de esta carta y así muchos otros textos nosotros también hemos escuchado, nos hemos encontrado con personas que los toman así, una frasecita, una partecita y eso pues lleva a interpretaciones que no van de acuerdo a la tradición de la iglesia. Por eso Santa Teresa de Jesús les decía, diles que no se sigan por una sola parte de la escritura, que miren atrás y entonces así podrán por ventura atarme las manos. Eso es lo que sucede también en el mundo protestante. Cuando leen solamente partecitas, ustedes saben todos esos temas que están en actualidad por parte del mundo protestante, donde se nos dice, oye, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice que no llamarás padre a ningún hombre sobre la tierra. ¿Por qué ustedes le dicen padre a esos señores? La Biblia dice que no te harás ídolo alguno y por qué ustedes tienen imágenes aquí y allá. Es importante decirles, hay que leer la Biblia, ir más atrás, ir adelante también y comprender en su conjunto la Sagrada Escritura. El segundo principio teológico para entender, para interpretar bien la Biblia, es la tradición viva de la Iglesia. Primero decíamos la unidad de la Escritura y después esa unidad de la Escritura desde la tradición viva de la Iglesia. Esto es bien interesante. Tú y yo y los que fundaron nuevas comunidades apartadas de la fe católica no fueron los primeros en leer la Biblia. No fueron los primeros. Nosotros no somos los primeros. Por eso nos hemos de preguntar cómo la interpretaron los santos. ¿Cómo la interpretaron los grandes maestros como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín, como el cardenal más actual, el cardenal Newman? Creo que
cardenal se convirtió del anglicanismo, cómo lo han comprendido la larga experiencia de la fe de la iglesia. Es bien interesante cómo nosotros podemos ir buscando a los distintos padres de la iglesia, San Ambrosio, San Atanasio, San Clemente de Alejandría, todos y todos los santos, santos padres de la iglesia, cómo han ido entendiendo, cómo han ido desde la oración, fíjense, eran hombres de mucha oración. Cuando ellos, antes de tomar los textos sagrados, de hecho, San Agustín tiene una oración muy bonita que se la recomiendo, la puedan buscar o se las paso luego ahí, cómo uno se dispone antes en oración para leer los textos sagrados. Por eso nosotros hemos de preguntarnos, ¿cómo la interpretaron aquellos grandes hombres, aquellos hombres de oración, aquellos hombres que en el silencio y delante de Dios, eh, leían esos textos sagrados? ¿Cómo los comprendieron ellos con esa larga experiencia? Con esa experiencia, no solamente una experiencia que podemos decir académica, sino una experiencia personal de Dios. La iglesia encierra en su tradición, es decir, en lo que se nos entregó, la memoria viva de la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que le da la interpretación espiritual. Debemos de tener siempre en cuenta que el Espíritu Santo, como nos lo enseña, como lo hemos o lo estudiamos en el credo, el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que siendo Dios, es a través de Él y a través de esas personas llenas de Espíritu Santo, cómo se nos fue revelando esa palabra, para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia. Los apóstoles dejaron a los sucesores, que son los obispos. Por eso, qué interesante es que nosotros no nos creamos dueños de la palabra de Dios, que nosotros no nos creamos lo sabe lo todo de la palabra de Dios en cuanto a su interpretación, que nosotros seamos, ya lo decíamos en otro momento, seamos como, no como, sino seamos muy humildes, seamos otra vez, digo lo mismo, como niños, para que de verdad entendamos, ayudados por la tradición, ayudados por los santos, ayudados por los apóstoles, a entender la palabra de Dios. ¿Cuál es la función de la tradición? Tiene una doble función. Cuando nosotros leemos la Biblia desde la tradición, es decir, desde lo que se nos ha dado, desde lo que se ha puesto en nuestras manos, por todos estos maestros, por todas estas personas de oración. Cuando nosotros lo hacemos así, entonces vamos a estar protegidos contra interpretaciones aberrantes. ¿Cuáles son esas interpretaciones aberrantes? Subjetivistas, ¿no? La imaginación es maravillosa, pero la imaginación nos puede llevar al error. Decir, ah, yo me imagino que Jesús era así, yo me imagino que Dios quería decir esto, yo me imagino y yo me imagino. Sí, es bella la imaginación, pero yo desde toda esta larga tradición, desde la enseñanza de los maestros, grandes maestros y santos, quiero yo, quiero yo alimentarme de la palabra de Dios. Y también lo que sucede es que yo tengo asegurada esa transmisión de esa palabra de Dios. No me va a llegar a mí cualquier texto, no va a llegar a mí cualquier interpretación, sino que va a llegar a mí original, según el espíritu con que fue escrita la palabra de Dios. Decir que fuera de la comunidad de los creyentes se puede comprender mejor la Biblia es equivocado. ¿M? Es lo que nos dicen tantas veces. No, no, la iglesia está equivocada.
Porque de hecho hay gente que me ha dicho, a ver, ¿qué fue primero, la iglesia o la Biblia? Entonces, si la Biblia fue primero, entonces, ¿por qué la iglesia tiene que decirnos cómo cómo tenemos que entenderlo, ¿no? Y nosotros hemos de ser, pues, les decía, hemos de ser personas abiertas también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace dóciles, nos hace sencillos, nos hace niños para que entonces comprendamos mejor. Los textos, y esto es muy bello, no han sido dados para a investigadores privados, para que ellos satisfagan su curiosidad, no. No es para que decir, a ver, tú fulanito, dime por favor qué dice esto nada más para ti y para mí, ¿no? Sino que todo lo que los padres, los santos nos han transmitido, pues ha sido pues desde la experiencia de muchos, no de uno. Tampoco ha sido para proporcionar un tema de estudio o de investigación. Han sido confiados a la comunidad de los creyentes, ahí viene, para alimentar su fe y guiar su vida de caridad. Esto es algo fundamental a la hora de estudiar la Biblia. No es llenarnos de conceptos, porque podemos ser muy eruditos. De hecho, cuando yo estaba estudiando en el seminario, nos decían que había profesores de Biblia que habían abandonado la fe, habían abandonado la iglesia, porque quisieron leer desde sus propios criterios, porque no fueron dóciles al Espíritu Santo, a la iglesia, y entonces, pues, nos ganó el orgullo y nos puede ganar también a nosotros el orgullo. Y eso puede sucedernos también cuando, por ejemplo, alguien, no sé, alguien nos está hablando de la palabra de Dios, alguien pues de fe, alguien desde su experiencia y decir, no, no, es que él está mal. O sea, si nosotros somos personas de Dios, personas que invocamos Espíritu Santo, entonces pues vamos a transmitir ese mensaje que Dios ha querido y no otro mensaje. Quiere guiarnos, alimentar nuestra fe y quiere hacernos caritativos a todos. Para mí esto es algo fundamental en el estudio de la Sagrada Escritura. Qué bueno que nosotros conozcamos mucho académicamente hablando de Biblia, de teología, de filosofía, de ciencias, etcétera, etcétera. Pero la Biblia, como les dije en algún momento, la Biblia no nos dice cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. Entonces, quienes leen la Biblia, quienes estudian la Biblia, pues tienen que desbordar en ellos o en nosotros la caridad, el amor de Dios, la vida de Cristo en nosotros. También es importante ser fieles al espíritu y a la letra que, a la letra que se nos ha dado, porque eso significa que nosotros nos situamos, somos dóciles a la tradición, que con la guía del magisterio, como les decía, de los padres, de la iglesia, los santos, nos da una garantía de la asistencia especial del Espíritu Santo. Yo no sé, pero a mí me da mucha seguridad cuando yo, por ejemplo, leo un comentario de la Biblia de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, cuando yo leo un texto o un comentario a los textos sagrados, a los evangelios, parte de un santo, a mí me da mucha seguridad, me da una garantía muy grande de que lo que allí se me está diciendo, pues es realmente es lo que Dios ha querido decirnos. Por eso nosotros también no agarrar los textos sagrados así nada más y pues, lo que se me ocurra, sino hemos de desde la oración leerlos. O sea, tener ese momento de pedir Espíritu Santo, tener ese momento de diálogo con Dios y después leerlos y el mismo Espíritu Santo nos hará sentir.
Aquí hay un tema, otro principio que es la analogía de la fe, pero es un tema que requiere un poco más de que profundicemos en él y por eso no me quise meter en esto ahora. Y también le voy a pedir allí en su momento al profesor Carlos que nos pueda ayudar con este tema de la analogía de la fe, porque es muy interesante y no quiero que pues quede como algo superficial. Por eso ese lo vamos a dejar ahí entre paréntesis. Y ya finalmente, mm, a los criterios que hemos expuesto, los dos primeros, de lo que será la analogía de la fe, el concilio añade un principio teológico y afirma que todo lo dicho sobre la interpretación de la Biblia queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Biblia queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia. O sea, la Iglesia es maestra, por eso nosotros nos hemos de dejar guiar por ella, hemos de aprender de ella. ¿Qué es lo que pasa, ha pasado pues cuando gente que ha abandonado la fe católica? Ha sido porque pues a veces creemos que somos más, que nosotros sabemos más que, que la mismísima iglesia. A veces nos creemos, decía un profesor, el espíritu, el mismo espíritu encarnado, ¿no? Entonces, no, hemos de amar, de obedecer, de querer a la iglesia en la cual se han fraguado todos estos textos, todas estas enseñanzas, todo este encargo de Dios. Cada uno de nosotros es un destinatario de la Sagrada Escritura. No somos dueños, ¿no? Somos destinatarios, no somos propietarios. A nosotros se nos envía ese mensaje y así como se nos da ese mensaje, lo hemos de recibir con ese mismo espíritu, con ese mismo deseo de Dios. Así es como nosotros nos hemos de disponer a los textos sagrados. La columna y la garantía de la verdad de lo que se nos ha transmitido es la iglesia, desde ella y con ella. Ella es quien nos indica por dónde caminar sin error hacia la vida eterna. Vamos a escuchar, si alguien tiene el texto, Primera de Timoteo 3:15. Mientras buscan, alguien quiere comentar algo de lo que hemos visto. ¿Algún ejemplo tal vez de lo que ustedes han escuchado sobre interpretación libre, la interpretación libre de la Sagrada Escritura y cuántas veces nos lleva al error? ¿Hay alguien ahí? Yo Sí, padre, tengo, yo linda, Muy bien, yo a ver, linda. adelante Linda, ¿qué nos quiere compartir? Ay, es que no sé por qué no tengo audio en mi esta otra computadora y estoy aquí en el celular y no me veo, pero bueno. Bueno, yo lo que he escuchado es que, y no de forma directa personal, sino en algún video, que le pregunta a un evangélico, a un católico, que por qué nosotros tenemos más libros, ya que los judíos fueron pues son nuestros hermanos mayores y deberíamos de seguir o sea, tener los mismos libros, que por algo los judíos no tienen esos libros que nosotros ya sabemos que los que no aceptan son los escritos en griego, que solo aceptaron los libros escritos en hebreo, ¿no? Pero ese es el pensamiento de muchos. Y luego también que por qué, pues ya ve que el Papa Francisco no tiene muchos fans tampoco, ni siquiera del lado protestante. Entonces, que por qué seguimos, por qué, se sigue a un papa, que según su criterio, digamos,
pues no habla claro, o sea, o que se sale por la tangente o porque la cuestión está de ecología, en fin, ¿no? O sea, y bueno, la persona, el interlocutor, sí decía que, bueno, pues el Papa es el pastor de la iglesia y debemos seguir a nuestro pastor. Y ellos dicen, no, pues yo cambiaría de pastor. Entonces, ¿cómo tienen ellos en esa mentalidad, no? De, ay, pues ahora no me gusta este pastor y me voy al otro, y ahora me voy al otro. Y también porque no entienden, no saben la cuestión de por qué nosotros tenemos 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, ¿no? No sé si pude ser clara, pero bueno, es que esa es la mentalidad o el pensamiento de muchos evangelistas. Sí, es cierto. Y bueno, pues sí, con respecto a esta, cuando nosotros hablamos en este tema sobre la interpretación a través del magisterio, a través de los papas, a través de los santos padres de la iglesia, es verdad que cada papa tiene su personalidad y que es verdad que sí, pues nos gustaría, por ejemplo, pues enseñanzas, los textos sagrados, pues con la profundidad tal vez de un Santo Tomás, de un Papa Benedicto, pues cada uno, pero si nosotros vemos la doctrina del Papa en todo su conjunto, pues vamos a encontrar que él, pues, la Sagrada Escritura para él es algo fundamental y que la lee desde la iglesia y con la iglesia y que, pues, es lo que quiere transmitir también a nosotros, cada uno con su, pues sí, ¿verdad? Con sus limitantes, como también decíamos de los escritores sagrados. María Liliana levantó la mano. Adelante, Liliana. Eh, Gracias, padre. Bueno, yo veo, por ejemplo, muy evidente las personas que interpretan a su manera la Biblia, que son precisamente los protestantes. Por eso tienen sus iglesitas y cada quien decide cómo manejar a su conveniencia o a su entender la Biblia. Y esto hace que pues muchas personas se confundan, que encuentren que no haya una unidad en la comunicación. Nosotros tenemos, gracias a Dios, no nada más las sagradas escrituras, sino también el catecismo de la Iglesia Católica, que nos puede ayudar muchísimo a guiarnos, y el tener al Papa y guiarnos de acuerdo a lo que los escritos que salen directo del Vaticano. O sea, nosotros tenemos una guía directa en la cual pues no hay manera al error ni a las interpretaciones o al que a mí me parece que. Entonces yo pienso que tal vez lo que nos falta más a nosotros como católicos es estudiar más la Biblia desde niños. Yo eso es lo único que creo que me hubiera gustado tener desde la infancia, alguien que te guíe, que te force a tener una educación cristiana, real y constante. Esa Exacto. era mi aportación, padre. Sí, Liliana, muy bien, muy bien. Ha hecho un muy buen comentario. Ha entendido muy bien lo que hemos dicho, ¿verdad? Acerca de que, pues sí, no podemos nosotros por nuestra cuenta, por así decirlo. Cuando vamos por nuestra cuenta, pues caemos en la soberbia, ¿no? Decir ya, sí, yo sé cómo es y nadie más sabe, nadie sabe más que yo. Entonces, qué humildad se necesita, ¿verdad? Para que de verdad cale en nosotros la palabra de Dios. Estelita tiene el texto. Sí, padre, lo que pasa es que está tan chiquita la letra que no le llego. Ya se me fue. Primera de Timoteo 3:15. Padre, yo lo tengo, si gusta. Ay, sí, por favor, porque no. Adelante, Jovita. Y sin duda que es grande el misterio de la piedad. Es el número 15 nada más. Está grande, o sea. Primera de Timoteo 3:15. Sí, exactamente, padre. Esa es la frase que tiene.
y sin duda que es grande el misterio de la piedad. A Es ver, aquí la tengo. No es, No, pero ya No, lo ya el leo. 16 dice que se ha Si quiere lo manifestado en leo. la carne, ha sido justificado por el Espíritu, ha No, ya sido aquí lo, mostrado. Ya, no ya, ya, es. ya. yo creo que se equivocó, Covita. A ver, aquí se lo leo yo. Pero es Timoteo 3:15, padre. Primer, Es Primera Primera, de primera de Timoteo 3. Timoteo. ahí les Pero va. Espero ir pronto a verte, dice, pero te escribo esto. Ahí viene, para que si me sepas. retraso, Esa es sepas. la 14, padre. No, es el 13. El le- 14, Perdón, apaguemos micrófonos. es el Y a 15. ver, déjeme leerlo y lo van a entender. ¿Mm? bueno, Para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. la verdad. Ahí nos Sí. está diciendo, ¿verdad? Pero ese es 14, padre. Mm. 14 y No, esa 15. es la 15. Es Y el 15. 15. Y el Ujú. 15 es, y sin duda que es grande el misterio de la piedad. Pero bueno, a lo mejor mi Biblia está mal, no sé. Bueno, muy bien, pues lo que se quiere decir ahí que San Pablo le está este, perdón, Timoteo está diciendo cómo es en la iglesia, ¿verdad? La iglesia, cuando nosotros miramos la revelación de Dios desde la iglesia y con la iglesia, pues no vamos a equivocarnos. No podemos pues interpretar un texto de espaldas al sentido de la fe y la interpretación de toda la comunidad, refiriéndonos a lo que ya les había dicho. Y ya terminamos. Este libro nació, la Biblia, de la inspiración del Espíritu Santo y solo puede ser interpretado con garantía por la iglesia, columna y fundamento de la verdad, lo que ya hemos leído. Por la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Todo lo demás que nosotros escuchemos que alguien nos dice, pues estará muy bonito. Yo imagino esto, a mí me parece esto, pero cuando lo leemos desde la iglesia y con la iglesia, no nos vamos a equivocar y no vamos nosotros a hacer que otros caigan en el error. Y bueno, agrega, y por los apóstoles y sus sucesores a quienes Cristo prometió su asistencia hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Estamos, estamos ciertos nosotros de que sin duda cada uno tiene sus limitantes, pero los sucesores de los apóstoles tienen pues esa asistencia del Espíritu Santo para guiarnos en la palabra. Por eso no se trata solo de interpretarla con la propia cabeza, hay que interpretarla siempre de acuerdo con toda la iglesia, no solo, como decía Lili, nuestro propio parecer. Dei Verbum, ¿alguien quiere leerme este texto? Dei Verbum, y esta es la conclusión. A ver, Yo, si quieres, padre. leo, padre. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Ahí está, Dei Verbum número 10. Pues yo creo que ahí está el resumen de lo que hemos visto hoy. Miren, cuando dice que el magisterio es el que nos asegura que no caigamos en el error, ¿verdad? No significa que sea él el dueño de la palabra de Dios, sino dice el que la sirve, ¿no? Y por eso, cuando en el magisterio hay alguien que enseña algo que no se ha sido confiado, pues obviamente no hemos de hacer caso. Imaginemos, no sé, se me ocurre, por ejemplo,
que algún obispo dijese, o el padre Rafael dijese en una predicación o en una charla dijese, pues eso que dijo Jesús sobre que eso era su cuerpo y eso era su sangre, eso era una alegoría, eso lo dijo nada más así, en realidad no está presente en ese pedazo de pan, eso lo dicen los protestantes, pues, pero digo, si alguno dijera eso, pues no está enseñando lo que le ha sido confiado. O no sé, cualquier otro tema sobre la virginidad de María. Ay, no, pues es que se refería a otra cosa. No, 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 se está refiriendo a que la Virgen, que la mamá de Jesús permaneció virgen antes, en y después del parto. Y así todos esos textos que nosotros encontramos, pues, y que algunos pueden darle una cierta interpretación, que sabemos que cuando se lee en su conjunto nos dice a qué se refiere, pues eso es lo que a nosotros nos ha de hacer tener confianza, seguridad. Cuando nosotros somos capaces de captar, ¿verdad? Cuando alguien, incluso de iglesia, nos está enseñando algo distinto de lo que se confió. Que Dios nos bendiga y que sigamos nosotros alimentándonos de la palabra de Dios, que nosotros sigamos siendo como esos niños para entender mejor la palabra de Dios y que seamos humildes, sencillos y obedientes a lo que nos enseña la iglesia inspirada, llevada por ese Espíritu Santo, ¿eh? Sí, Padre. Así sea, Padre. Así Muy sea. bien. Que sea. Pues muchas Ujú. gracias a todos los que se han unido y el próximo martes Martes. estarán con el padre Alfredo. Dejo de compartir para mostrarles qué es lo que, bueno, lo que verían con el padre Alfredo. Con el Padre Alfredo, el próximo, para que ya lo vayan apuntando, van a seguir con la interpretación de la Biblia, esos principios teológicos, pero van a ver ya los sentidos de la escritura inspirada, el sentido literal, el sentido espiritual, y como les digo, seguramente el Padre podrá compartirles otros sentidos pues, que se han ido planteando. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches y nos vemos por acá. Gracias, Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre. Buenas Gracias, noches. buenas Buenas noches a noches. Gracias, todos. Padre. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Dios los Bendición, bendiga. Padre. Que el Señor esté Bendición. con ustedes. Y con con tu tu Con tu espíritu. 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 Que Con tu Dios espíritu. Todopoderoso les bendiga, les guarde, les conceda todos los dones, les conceda un reposo tranquilo, una santa noche y la bendición del Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les guarde para siempre. Amén. 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 Amén, Padre. Gracias. Gracias, Gracias, hermanos. Buenas Padre. noches. Gracias. Buenas Que le ayude, Que Padre. descanse. Chao. Bye bye. Bye. Siempre le digo que le ayude porque con tanta gente. Me encuentro aquí a abandonar.